nos invita, nos dice, en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí los que estén cansados y agobiados. Venid a mí. ¿Te sientes cansado, sobrecargado? Hoy comenzamos caminando para encontrarte, Señor. Tenemos una dirección, como tú nos lo dices desde el principio. Desde el principio que tú creaste todo, Señor, nos pusiste en nuestro corazón a dónde debíamos ir. Hacia ti, mi Dios Padre. Hoy te invito que hagas la señal de la cruz. Y en esta señal vas a decirle a Dios: Señor, Padre, hoy vengo a ti. Me siento cansado, me siento agobiado. No sé cómo te sientes en este momento, pero Él sí, porque Él te conoce. Sabe quién eres, sabe tu nombre, sabe tu historia. Hoy te invito a que le abras tu corazón completamente. Y Dios te dice hoy: ven a mí. Vengan a mí todos los cansados y agobiados por sus cargas, y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los cansados y agobiados por sus cargas, y yo los haré descansar. Vengan a mí, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy vamos a ti, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos caminar contigo, Señor. Permítenos caminar contigo. Permítenos hoy conocerte más. Saber que tú estás con nosotros. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Porque tu amor está presente en cada uno de nosotros. Tú vas a nuestro lado. Nos dices: carguen con mi yugo. En esa expresión nos estás diciendo que tú vas con nosotros. Que tú vas al par de nosotros. Gracias por ir con nosotros, Señor, caminando a través de toda nuestra historia, a través de todos nuestros fracasos. Tú estás ahí. A través de nuestras enfermedades, tú también vas caminando. Tú sufriste como nosotros, Señor, mejor aún, más que nosotros. Tú cargaste con nuestro pecado. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por demostrarnos tu amor.
nosotros ahora acudimos a ti. Te pedimos, te imploramos que tu amor y tu misericordia continúen con nosotros. Hoy vamos a ti, Señor. También, en este momento, te pedimos que cubras con tu manto protector, oh Virgen María, a nuestro hermano Edgar, para que se sienta reconfortado y seguro de que tú estás con él, mamita María. Porque cuando tú estás, hay confianza, hay seguridad, hay bienestar. Cúbrelo, mamita María, con tu manto protector, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos en esta noche. Yo creo que la mayoría me conoce. Mi nombre es Edgar Ledesma. Yo pertenezco a la Escuela de Evangelización San Andrés de la Ascensión en Memphis. Pero ahorita por este tipo de situación por la que nos encontramos, bueno, yo estoy transmitiendo desde mi casa, su pobre casa, en la ciudad de Nashville, Tennessee. Hemos tomado en consideración la situación por la que estamos pasando, la situación por la que estamos viviendo hoy en día en este país. Y no solamente en este país, sino en el mundo entero. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos duros, tiempos muy difíciles para muchas familias, para muchas personas. Y es por ello que tomamos la decisión de compartir con todos ustedes y con quien guste, con el mundo entero, quien guste escuchar de la palabra de Dios, estos temas que hemos titulado El reloj de Dios. Nos podemos preguntar qué es lo que está pasando en este momento, en estos tiempos, y el por qué, pero para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando en estos momentos, para poder entender los acontecimientos, es necesario que acudamos al principio de todo, donde todos los males comenzaron a darse. Es bien importante, es bien necesario que acudamos a donde todo fue generado, donde todo se creó, donde todo se generó. Y para que podamos volver hasta el tiempo de la prehistoria, que es antes de la historia, desde el principio del hombre, desde la creación del ser humano, es importante que caminemos con un pergamino o con un mapa, como si estuviéramos buscando un lugar. Tenemos que ir con un mapa caminando para no perdernos. Ese mapa que nos va a estar guiando para que podamos entender la situación actual, ese mapa se llama Palabra de Dios. Ese mapa será nuestra Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. Porque para que nosotros podamos entender la historia de la humanidad, para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo hoy en día, es importantísimo que podamos entender primero el principio del ser humano, el principio de la vida, el principio de todo, de donde todo viene, del principio de la creación. Y es importante que además entendamos y sepamos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el poema, es un poema, es una sinfonía de la nueva creación. Todo fue hecho nuevo, cuyo compositor es el artista divino. El compositor de la palabra de Dios, el compositor de esta obra, el compositor de el que dirige esta orquesta es el mismo artista divino, es Dios, que conduce al impulso del Espíritu Santo. Los instrumentos de la orquesta fueron hechos de polvo, de barro, de arcilla, con un soplo divino. Los instrumentos
somos hijos de hombre. El director de esta obra no es otro más que el mismo compositor. El mismo que ha compuesto esta obra es el mismo que nos va a estar guiando, es el mismo que nos va a estar dirigiendo. Pero para que nosotros podamos entender las Escrituras, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, debemos comenzar aceptando que solo el Espíritu Santo es el que nos puede guiar para la verdad completa. Solamente a través del Espíritu de Dios. Para que podamos entender que este poema sinfónico que se presenta en el Teatro del Universo, mas sin embargo es importante saber que aquí no hay ni un solo espectador. En esto que nosotros estamos viviendo, que es la sinfonía más hermosa, no hay un solo espectador. Todos nos hemos convertido en artistas, en instrumentos. Todos de una manera o de otra estamos corriendo un rol súper importante. Estamos manejando un rol. Y es importante que esto lo sepamos. Porque muchas de las ocasiones nosotros queremos que alguien más haga lo que a nosotros nos corresponde. Pero es bien importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros también formamos parte de este rol. Que nosotros también formamos parte de esta historia tan hermosa que se está tejiendo. Que el Creador divino está tejiendo entre sus propias manos. Todos los autores, todos los actores, los instrumentos e incluso los cantores somos nosotros. La creación divina, toda la creación divina formamos parte de este gran elenco. El compositor divino ha sabido enlazar estas melodías preciosas y hermosas. Pero como toda obra tiene un punto, tiene un centro. El centro de la palabra de Dios, el centro de esta obra literaria completa, de esta obra hermosa, es la historia de la salvación del ser humano. Es tu propia historia. Es mi propia historia. Ese es el corazón de las Sagradas Escrituras. Pero para que nosotros podamos entender el corazón de las Sagradas Escrituras, es importantísimo que nos guiemos de otros instrumentos, como lo es la historia. Para que nosotros podamos entender la historia de la humanidad, tenemos que ir a la historia, pero no solamente a la historia, sino también a la geografía, en donde la geografía se conjuga con la moral, con la política, porque todos corremos un rol, hasta los políticos corren un rol importantísimo en el juego de la vida, que está teñido en el amor de Dios. Mientras que son las leyes divinas las que van a armonizar la antropología, la historia y todas estas hermosuras que vienen. San Agustín de Hipona dijo y afirmó que el hilo dorado que recorre toda la Biblia, como una columna vertebral, es la historia de la salvación. Es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestra vida, que es importante que nosotros conozcamos la historia de la humanidad a través de las Sagradas Escrituras, para que de esta manera nos pueda ayudar a entender en qué punto de la historia de la salvación estoy, y para que podamos además tener una visión panorámica del plan salvífico que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene un plan salvífico para cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos entender el porqué de todas las cosas que nos están aconteciendo, el porqué de las situaciones en las que nos estamos enfrentando en este día, con toda esta situación tan triste y tan dolorosa, es necesario que vayamos al primer libro que fue escrito en las Sagradas Escrituras, el libro del Génesis, donde todo comenzó, donde todo comienza. Y para esto voy a leer el libro del Génesis en el capítulo 1, del versículo 1 y 2. Y la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos y confusión,
obscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Qué es lo que estamos pasando? En este momento los hombres, toda la humanidad, estamos en un caos. Estamos en una confusión tremenda. Estamos confundidos y hasta incluso nos atrevemos a preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Estamos confundidos y le estamos preguntando al Señor, ¿dónde es donde tú estás? En este momento existe un caos, existe una confusión a nivel mundial. Pero lo primero que Dios hace, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, era oscuridad. La oscuridad cubría el abismo, pero un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Quiere decir que desde el principio de los tiempos, aún existiendo caos y confusión, Dios ha estado en medio de nosotros. Dios no ha dejado. La tierra siempre ha estado el Señor al pendiente de nosotros, de sus hijos. El Señor nos ha estado guiando. El Señor ha estado al pendiente de nosotros. Dios siempre ha estado ahí, aunque no lo veas, pero lo logras sentir. Ese aleteo suave que Dios ama. Y lo primero que Dios hace, dice el libro del Génesis, Dios dijo, haga luz, y empezó a haber luz. El Señor empezó con su voz, con sus palabras, con sus labios, empezó a crear, empezó a separar. Más importante aún, el Señor comienza a poner todo en orden. Querido hermano, querida hermana, hoy que hay caos y confusión en nuestras vidas, hoy que estamos pasando por un caos y una confusión, queremos que el ser humano sea quien nos dé la respuesta. Queremos que sea el mismo ser humano, queremos que sea el mismo hombre quien venga y nos dé lo que necesitamos. Cuando dice la palabra de Dios, solamente Dios quien viene y pone todo en orden. Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de la tierra. El Señor empieza a poner y a darle orden a todo, pero solamente Dios. ¿Cuántas de las veces el hombre ha querido poner orden en las cosas y lo único que ha creado es un caos peor? ¿Cuántas de las veces nosotros mismos, no nos vayamos tan lejos, nosotros mismos como seres humanos, hemos cometido algún tipo de problema, hemos cometido algún tipo de error? Y cuando nosotros mismos queremos darle la solución desde nuestro propio punto de vista, no podemos. Terminamos echando a perder las cosas. Porque queremos ser nosotros mismos quienes le demos la solución. Y dice la palabra de Dios. Dios, lo primero que hace, las primeras páginas de la vida, en las primeras páginas de la prehistoria, antes de que existiera la historia, lo primero que Dios hace es poner todo en orden. No te preocupes de más, querido hermano. Dios va a poner orden. Dios es quien va a traer el orden. Lo primero que Dios hace es llamar las cosas por su nombre. Dios a las cosas las empieza a llamar por su nombre. Y crea al hombre a su imagen y semejanza. Dice el Señor, el amor tuvo una reunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo se reúnen y dicen, hagamos al hombre a semejanza nuestra y a nuestra imagen y semejanza. Y entonces el amor empieza a trabajar, el amor empieza a ejercer. Y entonces
crean la majestuosidad del hombre. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, versículo 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y que mande en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Dijo Dios, hagamos al hombre imagen nuestra. Dios crea al hombre, porque Dios es creador. Lo primero que Dios empieza a hacer es, primero, pone las cosas en orden. Después crea el hombre y lo crea. Y cuando Dios crea el hombre, viene y le da todo. Se lo deja como el hombre viene a ser parte ahora de la creación, pero ya no es parte simplemente de la creación, sino ahora el hombre se convierte en una ayuda para Dios. Pero Dios mismo se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice Dios, vamos a crearle una ayuda al hombre. Y entonces Dios le crea una ayuda adecuada. En hebreo se dice kenegdon, que quiere decir ayuda adecuada. Es la ayuda adecuada. Y entonces Dios, en el libro del Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 18, dice la palabra de Dios. Se dijo Yahvé, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Porque Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces Dios, dentro de su amor, dentro de toda su voluntad, dentro de lo hermoso que Él es, le crea una ayuda adecuada. Pero jamás Dios dijo, le voy a crear una criada, ¿verdad que no? Le voy a hacer a alguien que le haga la maleta. Dijo, le voy a hacer una ayuda adecuada, pero tampoco dijo Dios, voy a crear a la mujer para que esté por encima del hombre. Dijo Dios, hagámosle una ayuda adecuada. La mujer es ayuda adecuada, kenegdon. Viene a ser parte importante, no solamente del hombre, no solamente de la creación, viene a ser parte importantísimo de lo que es la vida de la humanidad. Ahora la mujer se convierte en una ayuda adecuada. Y entonces Dios sigue creando, y después Dios sigue creando a toda la creación, sigue creando. Y entonces Dios ve que todo está bien, y en el libro del Génesis, en el versículo 31, dice la palabra de Dios, que Dios cuando terminó de hacer todo, vio que todo estaba muy bien. No solamente Dios dice que las cosas las hizo bien, sino la palabra de Dios dice que las hizo muy bien. Yo no sé si esto sea un pleonasmo en el diccionario de la Real Academia de Español, pero en la lengua griega esto se llama un superlativo. Dios supera la realidad, porque Dios siempre va a superar en todo. Dios no hace las cosas bien, querido hermano. Dios hace las cosas muy bien. Esto es tan sencillo de entender, que Dios o hace las cosas bien o no hace nada. Así es que, querido hermano, tú estás muy bien hecho. Dios no se equivocó contigo. Tú no estás simplemente bien hecho, tú estás muy bien hecho, porque Dios no hace las cosas a medio. Cuando Dios comienza algo, Dios lo va a llevar
hasta final término. Pero Dios no hace las cosas bien. Dios hace las cosas muy bien. Dios hace las cosas muy bien. Cuando Dios crea a la mujer del hombre, cuando Dios saca a la mujer de la costilla del hombre, en ese momento el hombre se vuelve un co-creador. En ese momento el hombre ya tiene una responsabilidad más grande, porque ya no solamente es parte de la creación, ahora también se convierte en co-creador. Ahora el hombre se convierte en una parte importantísima de la creación. No solamente una parte importante, sino una parte necesaria para la creación. Ahora el hombre se convierte en un co-creador. Y no solamente se convierte en un co-creador, se convierte en un responsable. El hombre pasa a ser responsable de la creación de Dios. Ahora el hombre pasa a ser un administrador de los bienes de Dios. Es la palabra más correcta. El hombre se convierte en un co-creador, pero al mismo tiempo Dios le dice, mira, todo esto que tú ves aquí, todo esto que tú ves aquí, tú lo vas a administrar. Tú eres el administrador de todo esto. Tú puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Los animales del campo te van a obedecer, las bestias te van a obedecer. No tienes que hacer nada más que administrar. Estos son los bienes que yo te doy a ti, ser humano, le dice Dios al primer hombre. Le da todo lo que hoy existe y se convierte el hombre en un co-creador, pero además se convierte responsable de la creación. Pero si tú eres dueño de un negocio, si tú tienes un negocio y tú le das una responsabilidad a una persona en tu negocio para que esa persona sea el administrador, ¿se la darás para que te eche a perder el negocio? ¿Se la darás para que termine con tu trabajo? ¿Se la darás para que termine con tu empresa? ¿O se la darás para que la cuide? Para que esté al pendiente de ella. Dios pone al hombre como administrador de la tierra completa. ¿Y qué hemos hecho con ella? Y no estoy diciendo, no me estoy yendo a las autoridades. Esto es para mí. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo con la parte que a mí me corresponde hacer? Estoy cuidando lo que a mí me corresponde, estoy cuidando la naturaleza. No soy de las personas que cuando va en la calle, cuando voy en el vehículo manejando y llevo basura, la aviento por la ventana. Es responsabilidad de nosotros, somos co-creadores de la creación. Dios nos ha puesto aquí como administradores. ¿Estás administrando de manera correcta esa creación que Dios nos dio? ¿Tú sabías que esta responsabilidad te corresponde a ti? Porque es bien sencillo que todos le echemos la responsabilidad a los gobiernos, a las autoridades. Pero ¿y tu parte? ¿Quién va a hacer tu parte? ¿Tú estás haciendo tu parte o no la estás haciendo? ¿Estás siendo un buen administrador? La palabra de Dios en los evangelios nos habla de varios administradores y nos dice que uno de los administradores le dio, que el señor, el patrón se iba de viaje. Le llamó a varias personas, a varios de sus empleados. A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro 3, a otro le dio 5. Cuando él regresa, pide cuentas. Denme cuentas de los talentos que les di. El que tenía 5 hizo un negocio y le entregó otros 5 talentos como capital. Al que le dio 3, le dio otros 3. Al que le dio 2, le dio 2. Pero al que le dio 1, dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre que quieres cosechar donde no siembras. Tuve miedo, tomé el talento que me diste, fui y lo enterré y aquí está. Y entonces el dueño le dice, bueno, pues si tú sabías que yo soy un hombre
Si tú sabías que yo soy un hombre que me gusta cosechar donde dos siembro, ¿por qué por lo menos no metiste ese dinero al banco, poder haber ganado intereses y de esa manera me hubieras dado algo a ganar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos talentos que Dios nos dio? ¿Estamos nosotros siendo una ayuda adecuada? ¿Estamos nosotros siendo parte? ¿Somos co-creadores o somos destructores? ¿Qué estaremos siendo nosotros? ¿Estaremos creando o estaremos destruyendo? Dios, cuando le da al hombre y le dice, te entrego todo esto, tú vas a administrar toda la tierra, Dios solamente se reserva para él, solo se reserva para él una sola cosa: el fruto de un árbol, el fruto del árbol del bien y el mal. Es lo único que él se reserva. Y él le dice, todo esto es tuyo, puedes utilizar todo esto, excepto este árbol. No comas del fruto de este árbol. Solo le da una sola advertencia y le dice, no comas de él, porque si comes de él vas a morir. Morirás. Cuando Dios pone orden, todo era hermoso, todo era paz, todo era tranquilidad. Pero el hombre se revela al plan de Dios, porque el hombre quiere más. El hombre siempre quiere más. Y entonces nos rebelamos al plan de Dios. Pero cuando el hombre se rebela ante el plan de Dios, inmediatamente vienen las consecuencias. Y cuando él se revela al plan de Dios, la primera de las consecuencias que viene es que se siente desnudo y acusa a la mujer. El hombre desobedece. Le dice, no comas del fruto de este árbol. El hombre va y come del fruto de ese árbol. Pero ellos escuchan que Dios está paseando por el jardín y tienen miedo, corren a esconderse, corren y se esconden. El libro del Génesis en el capítulo 3 del versículo 1 al 13 nos da esta cita bíblica. Voy a leer yo nada más del versículo 7 al 13. Entonces, después de que comieron ellos ya del fruto, una vez que ellos ya fueron y comieron del fruto prohibido, que se había reservado Dios solamente para él, dice la palabra de Dios, entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él le respondió, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Lo primero que el hombre ve en cuanto desobedece a Dios es su desnudez. A ver, queridos hermanos, en este momento, con esta situación tan lamentable que estamos pasando de esta pandemia, ¿el hombre no se sentirá desnudo? ¿El hombre no se sentirá completamente sin nada que lo cubra? ¿Por qué nos estaremos poniendo cubrebocas? ¿Por qué estaremos poniéndonos a cada ratito el hand sanitizer, el desinfectante para las manos? Porque inmediatamente lo primero que hace
Cuando el hombre desobedece a Dios es darse cuenta y sentirse desnudo. El hombre se ve reflejado y siente su desnudez. Ahora se da cuenta de que está desnudo porque desobedeció a Dios. Ya no hay nada que lo cubra. No hay nada que cubra su desnudez. El hombre se encuentra desnudo. Pero inmediatamente después de que se siente desnudo, no solamente se siente desnudo, ahora le tiene miedo a Dios. Te escuchamos que venías y nos dio miedo y por eso corrimos a escondernos. Ahora el hombre le tiene miedo a su creador. Ahora el hombre le tiene miedo no solamente a su creador, sino al único amigo que tenía. Ahora el hombre le tiene miedo y se esconde. ¿En este momento habrá miedo? ¿Existirá miedo en este momento allá afuera? En este momento no solo hay miedo, hay muchas personas con pánico. Esta misma sensación que en este momento estamos sintiéndonos desnudos. Al sentirte desnudo no solamente quiere decir que te sientes desnudo de ropa. La palabra desnudez también significa fragilidad. Te sientes frágil. Estamos desnudos, estamos frágiles, estamos vulnerables. En este momento estamos vulnerables. Así se siente el hombre. Cuando desobedece a Dios, lo primero que siente es su desnudez. Después de que siente su desnudez, siente miedo. Señor, te escuché que venías y sentí mucho miedo y por eso corrí a esconderme. Pero inmediatamente después de que viene todo esto, el hombre viene un acto seguido y lo que hace es siempre busca justificarse. Se justifica. El ser humano tiende a la justificación de todo. Porque se te quemaron las tortillas, es que estaba muy caliente el comal. Porque se te cayó la leche, es que estaba muy pesada, tenía mucha leche en la olla. Porque te corrieron del trabajo, es que mi patrón no me quiere. El hombre siempre, el ser humano siempre tiende a buscar una excusa, un pretexto. Y inmediatamente esto sucede. Y esto sucede de una manera muy cruel, porque acusa a la mujer. Acusa a la mujer. Cuando Dios Padre saca a la mujer de la costilla del hombre, cuando la forma del hombre, dice el libro del Génesis en el capítulo 2, en el versículo 23, en ese momento surge el primer piropo de la historia y el piropo más hermoso que pudo haber existido. Porque en cuanto el hombre ve a la mujer, se le queda viendo de pies a cabeza y dice, ¡wow! ¡Wow, Señor! ¡Mira lo que has creado para mí! Esta sí es carne de mi carne. Esta sí es carne de mi carne, y porque fue sacada de mí se llamará varona, se llamará mujer, porque del hombre ha sido sacada. Qué piropo tan hermoso, es el primer piropo que existió, y el piropo más hermoso. Pero ese mismo hombre que en un momento aduló y piropió a esa mujer con el piropo más hermoso, es el mismo hombre que después la acusa. Es el mismo hombre que después la acusa. Y es el mismo hombre el que en el versículo 13 del 2, voy a leer del 12. Génesis 3, versículo 12. Dijo el hombre, la mujer que me diste como compañera, dijo, me dio del árbol y comí.
La mujer que me diste como compañera me dio del árbol y la comí. Ya no es la mujer. Ya no es, wow, esta sí es carne de mi carne. Ahora es, esa mujer que tú me diste me engañó y me hizo comer del fruto. La mujer que tú me diste ahora te está escudando. Ahora le está echando la culpa a la mujer. Ahora está diciendo que es ella de todo el mal, de todo el problema. ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos acusando a todo el mundo? Esos pobres chinos ya los traemos que bárbaros. De por sí no me gusta la comida china, ahora menos voy. Nos estamos justificando. Estamos acusando personas sin saber qué fue lo que sucedió. ¿Acaso el mismo hombre no será el responsable de todo lo que está pasando? La misma tecnología nos está... En este momento, bendito sea Dios por la tecnología que nos acerca, pero ¿cuántas de las veces la misma tecnología nos está dando? Estamos talando árboles de una manera inmoderada para poder tener muebles carísimos en nuestros hogares. Estamos matando animales para con sus pieles exóticas podernos vestir y estamos acabando con ellos. Y estamos acabando con todo. Y más sin embargo siempre buscamos justificación. Siempre nos justificamos. El hombre le echó la culpa a la mujer. ¿La mujer habrá buscado a quién echarle la culpa? ¿O la mujer abnegada se quedó calladita y dijo, sí, señor, fue mi culpa? Yo engañé al pobre de mi maridito. Él no quería, pero yo le hice la frutita bien sabrosa, se la piqué, le eché chilito, le eché limón y lo convencí y se la comió. Fue mi culpa. ¿La mujer habrá aceptado abnegadamente? ¿O la mujer también habrá buscado a quien echarle la culpa? La mujer también habrá. Dijo pues Yahvé a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y la mujer le contesta. Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y yo comí. La mujer también se justifica. La serpiente me sedujo y entonces yo comí. Inmediatamente la mujer también se justifica y busca a quien echarle la culpa. En ese momento son expulsados del paraíso. El hombre ha logrado que se cierren las puertas del Edén para él. Es imposible regresar a esa armonía que Dios había creado. Cuando Dios puso todo en su lugar. Cuando Dios pone todo en su lugar hay una armonía tremenda, hay una alegría, hay armonía, hay paz. Pero el hombre metió y entonces pierde la paz, pierde la armonía y lo más importante, pierde una amistad entrañable que tenía con Dios. Ya no existe. Pero al igual que al principio, en el que leíamos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1 y siguiente, que nos decía que en el principio todo era caos, entonces en este momento, nuevamente, todo vuelve a ser caos. Pero igual que en el principio, cuando todo era caos y desolación, solamente el Espíritu, una suave brisa de Dios aleteaba sobre el agua, sobre las aguas. De esta misma manera, ahora en medio del caos,
Ahora en medio de la desolación, Dios hace una promesa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Padre. Porque Dios es Padre. Y por muy malos hijos que nosotros como padres veamos que son nuestros hijos, no dejan de ser nuestros hijos. Y por muy fuertes que los castiguemos, por muy duro que lleguemos a castigarlos de cualquier manera, siempre vamos a estar al pendiente de nuestros hijos. Y si nosotros lo hacemos siendo seres humanos, cuánti más Dios lo hará por nosotros. Entonces Dios les da una promesa. Una promesa que es la primera promesa que Dios da. Esta promesa es una promesa hermosa que se conoce como el protoevangelio. Proto, que significa primero. Primero. Evangelio significa anuncio de salvación o buena noticia. Entonces, protoevangelio significa la primera buena noticia o el primer anuncio del evangelio. Cuando existe el caos y la desolación, entonces viene Dios. Viene Dios y nos hace una promesa. En este momento nosotros estaremos, queridos hermanos, pasando nuevamente por caos y desolación. Yo pienso que sí. Lo podemos ver. Dios no nos deja. Dios nos hace una promesa. Miren, hoy en día no tenemos la oportunidad de asistir a la Sagrada Eucaristía en las iglesias. Por lo menos en los Estados Unidos las iglesias están cerradas. No podemos asistir a la Sagrada Eucaristía. No podemos. ¿Será que Dios se ha ido de nuestras vidas? ¿Nos estará Dios haciendo un lado del paraíso nuevamente? ¿Y cuántas personas hemos escuchado que incluso arremeten en contra de los pobres sacerdotes, incluso arremeten en contra del Papa, juzgando y criticando tanto a los sacerdotes como al Papa, porque están siguiendo unas normas que se deben de seguir por el bienestar de los demás? Ya no es tanto por ti. Miren, queridos hermanos, cuando los doctores nos están pidiendo que nos quedemos en cuarentena, no es por ti, no es para que tú no te vayas a infectar, es para que tú no vayas a infectar a los demás. Y esto, desde la palabra de Dios, se le llama amor al prójimo. Llegan y le preguntan al Señor un montón de fariseos y le dicen: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Y cuál es el más importante de ellos? Nuestro Señor Jesucristo les contesta: el primer mandamiento de la ley de Dios y el más importante de todos ellos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo es igual de importante al primero. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Evangelio de Juan dice: por esto se conocerán los que son discípulos míos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todo esto tendrá que ver o no tendrá que ver con todo lo que estamos pasando. Todo esto tendrá que ver con el principio de la historia o no. Por supuesto, todo esto va entrelazado. Todo esto siempre va de la mano. Somos co-creadores. Somos responsables de la creación de Dios. ¿Quién es responsable de tu hermano? No es tu hermano. Tú eres responsable de ti mismo, correcto, pero también tú eres responsable de los demás. Eres responsable, eres co-creador. Somos co-creadores, somos corresponsables de la creación de Dios. Pero viene una luz en medio de las tinieblas. Viene una luz en medio de todo y viene la promesa de Dios, viene el protoevangelio. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, y dice la palabra de Dios: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él
te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Enemistad pondré. Aquí en medio de toda la oscuridad. Dios está expulsando al hombre del paraíso, pero al mismo tiempo le está dando esa buena noticia de salvación y le está diciendo, mira, cometiste un error. Y cometiste un error. Pero hay una buena noticia. Le dice, vendrá alguien que le aplastará la cabeza a Satanás. ¿Y a quién se está dirigiendo? Queridos hermanos, yo estoy leyendo la palabra de Dios de la Biblia, Jerusalén. Pero ahorita en este momento también, en un momento más, la voy a leer de la Biblia latinoamericana, porque me interesa mucho que veamos a quién se refiere el protoevangelio. Dice la palabra de Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje. Entre tu linaje y su linaje, está hablando del linaje de la mujer, y él te pisará la cabeza. Está hablando de que el que le va a pisar la cabeza, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está dando un anuncio de salvación, está diciendo que vendrá el hijo de una mujer, que es el que le pisará la cabeza a Satanás. Vendrá el hijo de María Santísima, vendrá el hijo de nuestra mamita María, que es quien le va a pisar la cabeza a Satanás. En el protoevangelio ha habido mucha confusión. A mí me ha tocado escuchar y me ha tocado ver muchas personas donde ha visto mucha confusión. Esto lo dice en la versión Jerusalén. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Estamos hablando de los linajes. Estamos hablando de los linajes. Él te pisará la cabeza. Estamos hablando del linaje de la mujer, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo voy a leer de la Biblia latinoamericana. En la Biblia latinoamericana, la palabra de Dios dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ahora estamos hablando de la descendencia. Es lo mismo. Nada más que dicho de manera diferente, es un sinónimo, eso es todo. Entre tu descendencia y su descendencia. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿A quién se refiere cuando dice ella? Cuando dice ella se está refiriendo a la descendencia. Se está refiriendo a la descendencia. ¿Y quién es la descendencia? ¿A qué descendencia se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. En medio de toda la oscuridad, en medio de toda la oscuridad, viene y aparece una luz en medio de las tinieblas. Y la luz que viene en medio de las tinieblas es este protoevangelio, este anuncio de la salvación, el anuncio de la buena noticia. Dios es Padre. Dios nos ama. Dios nos ama como sus hijos. Y nos ama de una manera tremenda. El ser humano cometió un error y va a pagar las consecuencias de su propio error. Dios es malo, Dios castiga, Dios no es malo, Dios no castiga. Somos nosotros mismos los que estamos pagando las consecuencias de nuestros propios errores. Tenemos que pagar la consecuencia de nuestro error. ¿Cuál fue la consecuencia del error de nuestros primeros padres? Fueron expulsados del paraíso. Fueron expulsados del paraíso. Pero como Dios es Padre, no solamente da una promesa de salvación, no solamente prende una luz en medio de las tinieblas, sino que va más allá. Va más allá. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios, que Dios con sus propias manos, le teje al hombre y a la mujer un vestido de piel. Dios mismo es quien nos vuelve a regresar la dignidad. El hombre perdió la dignidad de hijo de Dios
por la desobediencia, por el pecado de la desobediencia. Pero viene a ser mismo Dios quien le teje con sus propias manos, le teje un vestido para que no se vaya desnudo. Dios nos va a tejer un vestido en medio de toda esta situación. Él ya lo empezó a tejer. Pero Dios actúa de una manera oportuna en el tiempo y en el momento más oportuno. A lo mejor muchos hermanos no van a vivir para ver esto. A lo mejor muchos de nosotros lo vamos a hacer o a lo mejor no. No lo sabemos. Pero Dios va a actuar en el momento oportuno. ¿Sabes por qué? Porque el reloj de Dios tiene 60 minutos. Y cada minuto del reloj de Dios tiene 60 segundos. Y Dios solo necesita el último segundo. El último segundo de su reloj para actuar. Ahí donde tú te encuentres, yo te voy a pedir que si puedes ponte de rodillas o ponte de pie. O simplemente cierra tus ojos y pídele a Dios que actúe en tu corazón, que actúe en tu vida. Dios tiene para nosotros una promesa. Él tiene una promesa para nosotros. Esa promesa siempre la va a cumplir. Desde el principio del tiempo hemos visto que el hombre ha cometido errores. Pero Dios nunca ha alejado su mano del ser humano, nunca ha alejado su mano del hombre. Y hoy tampoco lo va a hacer. Hoy tampoco lo va a hacer. Hay una luz en medio de las tinieblas, hay una luz en medio de la oscuridad. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien venga a nuestras vidas. Él fue la promesa desde el principio de los tiempos. Ha sido Él. Y es Él quien quiere tejernos un vestido con sus propias manos. ¿Ha sido ayuda adecuada en la creación de Dios? ¿O hemos estado destruyendo lo que han puesto en nuestras manos? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, queridos hermanos? Pídele a Dios que sea Él quien nos enseñe y que nos muestre. Oh, bendito Dios. Sé tú la luz en medio de la oscuridad. En estos momentos de tinieblas, de desolación, de desorden, en el mundo entero, donde existe miedo, donde hoy el ser humano siente miedo incluso de su propio hermano, de sus hijos, de sus padres, donde hoy el mismo ser humano tiene miedo de todo lo que le rodea. Enciende una luz en medio de la oscuridad. Déjala brillar. Hoy existe una desolación en el mundo entero. Hoy existe miedo. El hombre se siente desnudo ante un virus contra el cual nada puede hacer, pero tú sí. Tú, el Creador divino, que a Adán y a Eva, cuando cometieron el error en el paraíso terrenal, les tejiste con tus propias manos unos vestidos. Ahora sé tú
quien empiece a teñir con tus propias manos, quien empiece a crear con sus propias manos la solución, Señor. Sé tú la luz en medio de la oscuridad. Ven, oh Espíritu Santo, inspira a todos esos grandes científicos, dales el soplo en sus mentes para que ellos puedan encontrar esa solución que tanto se necesita. Inspira a las autoridades a nivel mundial, Espíritu Santo, para que nos guíen por un buen y que no pongan intereses personales, Señor, antes que todo, sino el bienestar del mundo entero. Ven, Espíritu Santo, derrama tu Espíritu de Dios. Oh, Espíritu. Espíritu. Puedes hacer cosas en mí que son imposibles de creer. Pues todo es posible para ti. Todo es posible para ti, Espíritu de Dios. No tiene medida tu poder. Puedes hacer cosas en mí que son imposibles de creer. Pues todo es posible para ti. Ahí donde tú te encuentras, querido hermano, órale con tus propias palabras a Dios. Tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, tú tienes poder. Solamente es Dios, querido hermano, quien tiene el poder. Así como en el protoevangelio, así como en el libro del Génesis, Él encendió una luz en medio de la oscuridad. Hoy se enciende una luz. Hoy se enciende una luz. Es hermoso ver cómo tanto sacerdote, cómo la iglesia entera está transmitiendo a través de los medios de comunicación. Cómo hoy nosotros podemos llegar a muchas partes del mundo a través de los medios de comunicación. En medio del caos, Dios está prendiendo una luz. No desfallezcamos. Seguimos en oración, sigamos pidiéndole a Dios por nuestros familiares, por nuestros parientes, por nuestros amigos, encomendándonos a Él. Orando por nuestros sacerdotes, no dejemos de orar por nuestros sacerdotes, por el Papa, por el Santo Papa, pidiéndole siempre a Dios por Él, para que ellos como nuestros pastores nos guíen y nosotros aprendamos a ser obedientes y no volvamos a caer en el pecado de la desobediencia. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Y a ti, María Santísima, te pedimos que nos cubras con tu manto bendito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Dios te los pague, Dios les bendiga.
Eh, no sé si tengan alguna pregunta, no sé si haya preguntas o comentarios, José. Si tenga alguien alguna pregunta, algún comentario que gusten hacer. Este es, este es el primer tema. Miren, la verdad es que los temas son 10 los que pensábamos, bueno, son 10 temas los que yo tenía planeado dar, pero yo pienso que vamos a tratar de unos 7 temas. Este es el primero de estos temas. Entonces, pues espero que esté siendo de bendición para todos donde quiera que se encuentren, en México, aquí en Estados Unidos o donde quiera que el Señor esté llegando, en los lugares de trabajo, donde quiera que nos escuchen. Espero que esto sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Entonces, no sé si haya comentarios, alguien guste hacer algún comentario, tenga alguna pregunta al respecto del tema. Y no me vayan a preguntar quién va a ganar las elecciones el próximo año, porque no lo sé. Entonces, algo que tenga que Sí, ver con bueno. el tema. Edgar, a mí me sacó de la computadora. Ahorita estoy tratando de meterme, pero estoy en el celular. Nomás que no sé si Irma o alguien puede leer los comentarios mientras me trato de meter por la computadora. O bueno, creo que no. Bueno, estoy viendo y no hay comentarios. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario, puede en su microfonito nomás quitarle el mudo y hacer la pregunta o el comentario. Ahorita me voy a tratar de meter otra vez por la computadora. A ver. Muy bien, pues ya saben, le pueden quitar el mudo. Entonces, si alguien tiene algún comentario o tiene alguna pregunta para mí o para, no sé, alguna pregunta, algún comentario que gusten hacer, pues, pues adelante, ¿no? ¿No?